Pues la habitación estuvo muy bien, la verdad. Nos estamos despidiendo del hotel. Son las 5 menos cuarto de la madrugada. Y ahora vamos a iniciar el viaje a Ankara. Ya vamos a bajar las maletas para abajo. Está desordenada porque la hemos usado 2 días. Aunque te hagan la cama a diario. El armario. El baño. Un baño cómodo con tina. Una tina gigante. Y bastante cómodo. Así que nos vamos a despedir de esta habitación y nos vamos a ir para el ascensor. Ahí me está esperando Adriana. Desde el frío, para que veas cómo está el día a día. Vente. Es que me quiero enseñar cómo está el día de hoy. ¿Está frío? Pues fíjate que para hacer las 4:40 de la madrugada. Yo dije que era menos cuarto, hacía ojo en cubero a las 5. No hace frío. Pero bueno, sí. El clima es de una madrugada normal. No, hoy está bastante bien. Estamos a lo mejor a 11 grados, 10 grados. Ve las banderas, que casi no se mueven. Sí, menos mal que no hace ese aire del primer día. Ay, sí. El primer día con el aire era tremendo. Y luego por las maletas las tenemos aquí hasta que llegue el autobús, que va a llegar en breve. Y a las 5 y aquí esperando en el lobby todos los del viaje. Y nos van a dar algo para comer, me imagino, para el viaje. Porque los desayunos ahora está cerrado. Así que estamos esperando por aquí. A Diana la tengo ahí enfrente. Qué bueno. Y por aquí tengo alguien más por aquí. Qué bueno. Pues ya. Fernando, esto es lo que nos dan de lunch para el viaje. Un juguito, una manzana y un bocadillito pequeño. Bueno, vamos a pasar un poco de hambre porque encima bebida no han puesto nada. Pero ya veremos. Venga. Bueno, pues aquí en el autocar, ya las maletas dentro, vamos para arriba. Pues estoy mirando aquí en el Google Maps. Esto es Estambul, este es el camino que vamos a recorrer con diferentes ciudades. Todo esto lo vamos a hacer en 5 horas y media posiblemente. Aquí me dice en coche 4:35, 5 en 17 en autobús. Y pues nada, llegar a Ankara, que es esta provincia de aquí, la capital, vamos a llegar sobre las 11 de la mañana aproximadamente. Aquí de lo puesto. Por aquí tiene el autobús, con Demetrio que está ahí. Y aquí el chavalote, Fernando y Angélica, Sebastián por allá. Ahí es otro, con Manuel y Teresa. Y Demetrio que acaba de llegar. Bueno, pues poquita cosa voy a poder grabar porque es de noche. Estamos pasando el puente de lo que es el Bósforo, el estrecho. Después de 2 horas y algo de camino, salimos del autocar. Todo oscuro, que no he visto nada. Oye, dicen que en Capadocia quizás si veamos... Es que esté nevado, ¿no? Nieve, quizás veamos nieve. Está blanca, bueno, los días pasados estaba blanco. Ya veremos a ver cuando lleguemos. Aquí pone que estamos a 9 grados, 8:45 de la mañana. Yo creo que es demasiado tarde la hora que pone. A lo mejor aquí hay un cambio de horario. Son las 7:30. No, lo que pasa es que a lo mejor hay un cambio de horario, no lo sé. Iremos averiguando. Y bueno, hay 2 formas de desayunar. Una tomándose el café aquí, o lo que vemos, pastelitos, y otra es comiendo como si fuera un restaurante. Vamos a ir aquí dentro. Hay un self-service, como un buffet, creo yo. Y aquí hay pastelito. Ahí tenéis todo esto de pastelitos y de otras cosas. Todo esto de quesos. Demetrio, buenos días. Buenos días. No, habíamos saludado todavía. Bueno, pues a mí me encantan las aceitunas y aquí tienen variedad de 5 tipos de aceitunas. Bueno, oye, pues merece la pena, ¿eh? Merece la pena. Y también el tema de
Bueno. Y luego tenemos en la otra parte, en las mesas se ven cómodas, amplio el lugar, iluminación digamos que casi festiva. Y luego tenemos esta parte de aquí, que me imagino que es la parte donde te ponen la comida caliente. Ahí hay unas ollas con unas sopitas, pues ahí lo veis, garbanzos, champiñones, carne por ahí, carne de cordero, esta creo que es de res, no estoy seguro, Y bueno, pues tenemos 45 minutos desde que he salido del autocar en la parada. Chaval, ¿se te apetece? ¿Cómo lo estás viendo? No lo sé, no sé. No sale, dice. Quizá muy temprano todavía para pegarse este atracón de comida. Pero bueno, vamos a decidir, porque Adriana no quiere comer. Entonces la voy a dejar sola adentro. Ahí entra Fernando. El buffet se ve muy amplio. Aquí tienes toda esa parte de ahí y toda esa de calientes y toda esta parte de aquí. Parecido a lo que tenemos en el hotel, parecido, pero con más guisados de aquella zona. Pues hay que verlo. Ahora ya llevo comido un poquito. Los huevos fritos van incluidos, pero quiero deciros una cosa. Ese es un buffet de 475 pesos, lo que grabé primero. Y aquello de allí va por plato individual que se paga aparte. Si tú no quieres buffet, puedes ir a un plato de aquellos y comértelo. Y si no, te vienes con el café como ha hecho Adriana y te lo comes aquí. Así de sencillo. Y estos huevos, por lo que es que pedí aparte porque ahí no existe. Así que voy a seguir con el desayuno. Por ahí delante tenemos a Fernando. El chavalote está dentro de la mesa. Vamos repartidos por la zona. Quiero aclarar que dije pesos, pero es la moneda de aquí, las liras, que valen menos que los pesos. Entonces, lo que yo estoy pagando por esto al cambio vendría a ser unos 278 pesos. 475 liras equivalen a eso, a 278 pesos si no me equivoco. Y los cafés han salido los 2 por 100 liras, al final cambio aproximadamente 45 pesos cada café con leche. Me hago un lío, menos mal que me lo ha dicho Adriana. Te he pillado lejos, chaval. Pero Bueno, había ensalada, que sepan que sí como bien. Pero bueno, que estás comiendo a gusto, ¿no? Qué bueno. No nos podemos quejar, Vamos teniendo cada día Paco Aventuras. Iba a decir pato. Mientras estamos desayunando se ve que el cielo ya se está amaneciendo, en pocas palabras. Oye, chaval, antes me ha hecho gracia lo de que me has puesto la cámara de Google, del celular. Y mira los baños, que es fácil de saber, ¿no? Cuál es de mujer y de hombre, pero si te encuentras en una situación que tienes dudas, pues pones el celular así con el traductor ese que tiene de imagen. Mucha gente ya sabrá y mucha gente no, pero para los que no saben, el Google Traductor tiene una función de que es poner la cámara. A ver cómo la pondrías. Por ejemplo, en dado caso, aquí te pone para ingresar texto. Tú pones el texto, puede detectar el idioma, por ejemplo, del extranjero que quieras que te hable. También hay la opción de que te mande mensaje de voz y luego se te traduce al español. Y la otra es que si tú estás en un lugar, pones la cámara. Y en la cámara, tú aquí le pones detectar idioma, por ejemplo, si no lo tienes el turco. O sea, por ejemplo, no lo buscas y dice, bueno, detectar idioma, da igual. Le pones el español y enfocas hacia la puerta. Tarda un poquito, pero ya está. Ahí está, mujer y hombre. Pues sí, ahí cambió el idioma, lo cambió. Qué bueno. Imagínate que estás en China o en Egipto, que vamos a ir ahora. Idiomas muy difíciles de entender y que no te pongan un dibujito, que solamente te lo pongan en letras, como pasa muchas veces en España o en México, ¿no? Pues nada, es un detalle para utilizar. Y yo con mi cafecito y Adriana con el plátano que se acaba de traer. Bueno, pues vamos a seguir. Voy a ver si me como un segundo plato. Bueno, chaval, el chaval se fue. Ya están todos que se han ido al autocar. Yo soy el último, creo. La zona del café. En los buffets no entra incluido las bebidas. Por ejemplo, si quieres café tienes que venir ahí. Y así está el clima ahora que ha amanecido, ya lo veis, como con neblina, frío. Y donde vamos creo que más frío aún.
Este no es el autocar que estamos, han parado 3 autocares. Si no me equivoco es este de aquí. Los árboles se ven ya de invierno, pasado el otoño. Bien pelados por ahí también se pueden ver. Pues de momento sí se ve el paisaje. Paisaje, digamos, tétrico, ¿no? ¿Tétrico? Sí, parece un paisaje un poquito tétrico. Aquí llevamos fruta y eso para comer durante el viaje. Ahora son 4 horas y media sin parar, hasta llegar a Ankara. Un poquito de paisaje. Esto que estáis viendo en verano o a primavera se ve precioso. Mira las vacas allí al fondo. Pues estos son los paisajes que estamos viendo. Nos quedan todavía 3 horas y pico de camino. Aquí hay nieve, Fernando. Ahí en la ladera hay nieve. Sí, ya por esta zona están abajo-cero. Ya está nevado esa zona. Saliendo el sol. Aquí en estos climas es tu amigo el sol, ¿no, Adriana? Sí. No hay duda. Yo tengo esta nieve de nuevo por ahí. Ya es diferente, ya parece que estamos en zonas de esquí, casi. Bueno, pues como podéis imaginar, vamos a zona fría, no lo que sigue. Mira qué cantidad de nieve y acera. Vale, esto está espectacular, ¿no? Lo que sigue. Ave. Ahí está súper nublado y por aquí igual, fijaros. El clima está horrible, chaval. Salta ahí fuera, Fernando, a hacer un pequeño reportaje. Ándale. Me enseñas la montaña, me Enseñas la nieve, te lo viento en la cara. Igual va a salir en la cara, sí. Imagínate cómo está el clima por aquí. Tenemos que darle la vuelta, ¿no? No tocar. Y además, si te montas en globo con este clima y poca visibilidad, pues no se ve para nada. No vas a ver nada. Porque no puedes ver nada. No. Se va la cabeza y más nieve, por algo será. Porque cada vez está más frío. Esto da miedo. Y pensar que yo en el viaje me traje 4 pantalones cortos, 3 playeras o 4 de manga corta, un jersey de manga larga. La chaqueta que llevo, bueno, la chamarra, Fernando me la dejó.
estuve comprando los guantes, el gorrillo. Y cerrando me dice, todo manga corta. Ahí hace calor. Ya se pasa un pobrecito, cada vez más nieve. Aquí ya nevada, no lo que sigue. Ya se ve muy diferente, ¿eh? Eso que estás viendo, Adriana. Bueno, pues eso que estáis viendo es el rocío. Los árboles se quedan así, heladitos. Edificios casi todos iguales. Fernando, ¿no quieres un departamento? Amenidades en el paquete Mes del Sol, la piscina en invierno. Bueno, pues yo creo que esto es la parte de fuera de la ciudad de Ankara, no en la parte del centro. Ya estamos llegando. Más o menos en el centro, en la mitad del país, podemos decir. Está hablando de Ankara. Todo el mundo quien escucha el nombre del Estambul piensa que Estambul es de ciudad capital, pero no. Pero a lo largo de toda la historia de ciudad de Estambul, era ciudad capital por el Imperio Bizantino, Romano, Otomano, pero con fundación de República Turca. Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de República Turca, declara Ankara como ciudad capital de Turquía, con motivo de más fácil para defender. Es el motivo real. Estambul, como una península, quien tiene cara con dos lados con una estrecho, es muy fácil de recibir los ataques. Es el motivo principal por qué elegir Ankara como ciudad capital. Hoy en día, aunque esta ciudad capital es la segunda ciudad más grande del país,
Estambul es la ciudad más grande con 20 millones de habitantes. Ankara es la segunda ciudad más grande con 6 millones de habitantes. Hay una gran diferencia entre la cantidad de habitantes entre Estambul y Ankara. Podemos pensar Ankara como la cabeza, Estambul como el corazón. Ambos son las partes importantes del país. Es el centro de administración, todas las oficinas de presidente, ministerios, parlamento, todo ubican en Ciudad Ankara. Y podemos decir casi 40% de población de Ankara trabajando en las oficinas del gobierno. Es el centro de administración de todo el país. Y hoy en día tenemos visita de una tumba, se llama Anıtkabir. Anıt significa monumental, tumba significa Anıtkabir, kabir significa tumba. Tumba monumental de Mustafa Kemal Atatürk es una mausoleo, no museo, mausoleo. Donde tumba de Mustafa Kemal Atatürk ubicado. Hay un mausoleo un poco grande e impresionante que puedes visitar con intención de un museo. Aparte que la parte de tumba pueden pensar como un museo también, porque tiene una tumba tan grande, tan impresionante en un mausoleo, porque este hombre más importante por todos los turcos. Y es el fundador de República Turca, pero hay muchas más cosas para hablar sobre de Mustafa Kemal, lo que estaba haciendo por los turcos durante la fundación de este imperio, esta república, podemos decir. Brevemente siempre presentamos Mustafa Kemal como el fundador, pero no solo es. Antes de fundador era el salvador de los turcos. Imperio Otomano, era el último Imperio Otomano. Mustafa Kemal nació en el reinado del Imperio Otomano, como una ciudadano Imperio Otomano, también en Selánico. Hoy en día Selánico es una ciudad de Grecia, no de Turquía. Pero en el pasado era una parte de la tierra del Imperio Otomano, es porque nació como una ciudadana Imperio Otomano en el año 1881. Después de graduar desde escuela secundaria militar, se convierte a una comandante en los ejércitos otomanos y participa en muchas guerras en el nombre del Imperio Otomano. Pero la guerra más famosa en que Mustafa Kemal se convierte a una comandante famoso mundialmente es la Primera Guerra Mundial. De hecho, el Imperio Otomano no quiere participar en la Primera Guerra Mundial. Primero Alemania invita al sultán otomano para participar, pero porque era una guerra generalmente básico a las fuerzas naval y los otomanos no estaban fuertes suficiente en las fuerzas naval. No quiere participar. En este momento el rey de la Alemania regala un barco de batalla por Imperio Otomano, pero no había nadie quien puede usar este barco. En este momento también mandan un equipo de ejércitos con una comandante para educar a los soldados otomanos. Cuando el alfabeto latino, hoy en día, ¿qué tú entiendes? ¿Ustedes qué entiendes cuando quieres leer un escrito árabe? Está mismo para nosotros, no entendimos nada porque 100 años tiempo no usamos este alfabeto. Usamos alfabeto latino. O con el cambio de código de vestimenta. Habían las ropas tradicionales como nos vamos a ver en la noche turca, por ejemplo. Los árboles que son parte de los jardines grandes. Cuando durante la construcción de este mausoleo, República Turca mandan carta a todos los países en el mundo para mandar un tipo de árbol típica. Porque Mustafa Kemal sí era una comandante, participó en muchas guerras también, pero lo que él estaba buscando era la paz. Y como una memoria de su idea sobre la paz, la República Turca quiere un tipo de árbol típico desde todos los países para plantar en este jardín. Es el único lugar en el mundo donde todos los países están juntos sin ningún problema. En práctica no se ve cómo hace, ¿sí? Tenemos el presidente, qué bueno, con el gorro turco, qué bueno. Hey Fernando, acabamos de bajar del autobús. Aquí estamos, que parecía que iba a hacer muchísimo frío, pero se está a gusto, ahora. Está muy a gusto, muy tranquilo. Bueno, acabamos de salir del autobús, a ver si me entiendes. Dentro de media hora hablamos. Pues nada, el viaje, hemos llegado aquí a 11:10 de la mañana. Entre que salimos y nos salimos ya son las 11:20.
Vamos a pasar un control de seguridad. No se puede llevar los hombres ninguna mochila. Yo tengo una bolsa que se podría decir que es mi monedero, pero la tengo colgando. Espero que no me digan nada. Y vamos a pasar este control. Ya veremos qué dicen. Luego no sé si me dejarán grabar o no dentro. Tengo mis dudas de que me dejen grabar. Pero ya acuérdate que ya nos ha dicho que hay zonas que sí, zonas que no. Ojalá nos podamos ver el cambio de guardia. Bueno, pues ahí están pasando el control. Me parece que yo fui adiestrado por tropas Ahí están encontrando. ¿Por tropas qué? rusas. Ah, cabrón. Bueno. Hay que ir abrochadito, Fernando. Sí. Ojalá nos toque ver el cambio de guardia. Bueno, vamos al mausoleo de quien era, del presidente más querido de todo el país, ¿no? Ataturk. Ajá. Bueno, pues aquí estamos. Esta es la parada que hacemos de Ankara, que luego tendremos 1 hora y media para pasear, pero no sé dónde, porque por aquí no sé lo que hay. Ya veremos, a ver. Aquí nada más en el puro Ujú. museo. Ok. Vamos al control, ya pasamos el control de seguridad, ahí lo pone 7 grados, 11:19 de la mañana. Y esto es grandísimo, ¿eh? Este es el mapa de lo que nos vamos a encontrar, lo que pasa es que está en turco, no lo entiendo, pero bueno. Está con sus nombres, cada sitio, cada lugar. Y ahí os lo voy a compartir un poquito. Es gratuito entrar, no hay problema. Lo único que son estrictos con el tema de con qué entras. Te vigilan más que en un avión casi. ¿A que sí? ¿A qué es correcto? Sí. Paseamos ahí, el control tremendo. Se nota que fue Fernando, ¿qué te cuentas? Mi estimado Paco, si vamos a ver el cambio de guardia, vamos a ver que es algo muy bonito. Como si estuvieras en Londres. Ah, qué bueno. El cambio de guardia. Es impresionante, ¿no? Ajá. Bueno, primero nos han dicho que aquí hay todo tipo de árboles porque hicieron como una especie de quererse llevar bien con el mundo por la paz, ¿no? Así es. Entonces traían el árbol representativo de cada país. Así es. Aquí conviven todos. Así es, como si fuera una hermandad natural. Si las personas somos como los árboles, todo va bien. Uf, olvídate, estaríamos como reyes en el mundo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver si me dejan grabar por todas partes, que tengo mis dudas, pero bueno, yo creo que sí. Vamos en grupo, como estáis viendo. Ya pasaron todos, ningún problema. Las mujeres pueden llevar su bolsa de mano, los hombres nada. La cartera, celular, eso sí, pero bolsas no. Y os recuerdo, era gratuita la entrada. Ahora mismo vamos a ver lo que el guía nos indica y después nos deja tiempo libre por ahí dentro. Que nos cansamos, ¿no? Que tenemos frío, pues nos podemos volver a tocar. Las hojas todavía se ven como con rocío, diferentes, como más claritas. Bueno, pues ya hemos llegado aquí a esta parte. A lo mejor el guía nos va a contar qué es cada lugar. Pues imagínate en todos los edificios que hicieron para representar el cariño que le tenían al mandatario, que según nos contaba el guía, pues salvó al país. Es una buena subida la que estamos haciendo, ¿eh? Son como 400, 300 metros aproximadamente. Ahí se puede comprar café. En esta parte ya empiezo a tener las manos un poquito heladas. Ya a temperatura empezamos a notar, ya no estamos tan calentitos como recién salidos del autocar. Me voy a poner los guantes en breve. Esto me recuerda a México cuando ponen su bandera también en un mástil gigante. Ay, no. Del militar, todo recto.
Y bueno, vaya pedazo de plaza, ¿eh? ¿Te impresiona la plaza? Sí. Bueno, me imagino que la tumba está en ese edificio, me imagino. Sí. Voy a acercar al guía para que lo podáis escuchar. Respeta hacia mausoleo, duró solo un minuto. Ahora estamos en Anıtkabir, tumba de Mustafa Kemal Atatürk. Está adentro de estas columnas, puedes visitar también cuando están adentro. Lo que puedes ver es una mármol grande, algo como simbólico para marcar el lugar de tumba. Mustafa Kemal era una musulmana también, es porque fue entrenar subterráneo, pero por las ceremonias era un mármol grande. Es un lugar obligatorio para visitar por los invitados oficiales, por ejemplo, presidente de algún país o cualquier título oficial cuando llega, antes de ser comunicado con una persona oficial en Turquía, hay que visitar el mausoleo de Atatürk y después sale por oficina de esta persona. Pero cuando ellos visitan, no caminan mismo ruta con nosotros, hay un camino largo, otra entrada por las visitas oficiales, se llama de Camino de Leones. Puedes llegar a cerca, en ambos lados del camino hay los animales leones, estatuas de leones en posición de sentar. Estos leones se representan a Turquía. Su posición de sentar significa buscando por paz, está tranquilo. Pero cuando están cerca pueden ver los dientes también, que significa está listo para atacar en caso de una peligrosa. Atrás de este soldado, al final del corredor, mira, hay un grupo de gente que está saliendo. Cuando giras derecha desde ahí, hay una habitación para entrar, un museo cerrada. En este museo hay unas fotos, imágenes sobre de guerra, series de guerra de libertad de los turcos. Lo que interesa de la historia puede visitar, no se permiten tomar foto, grabar vídeo, es solo para ver, pero buena memoria si tienes interés sobre de la historia. Es solo un corredor para caminar, después de entrar aquí vas a salir automáticamente desde esta puerta. La gente saliendo. Si tienes intención de visitar museo, primero empieza con museo, después de salir ahí puedes tomar foto en el comienzo del Camino de Leones, después puedes subir la tumba arriba y después abajo a la izquierda hay baños, a la derecha hay cafeterías. Es el plan de visita. De hecho, aquí cada hora hay ceremonia de cambio de estas guardias. Todos los guardias nos vemos aquí son los jóvenes, mira con atención, en general tiene 19 o 20 años. No más joven, no más mayor, porque son los jóvenes quienes están siguiendo su servicio militar obligatorio. En Turquía, cuando llegan 19 años de edad, es obligatorio por 6 meses y son los jóvenes siguiendo su servicio obligatorio también. Siempre aquí, cada hora hay una ceremonia de cambio de guardias y empecé a las 12 y 12:15 de aquí, pero hoy me avisan cuando digamos que hoy no siguen con las ceremonias. Si esperas listo 12:15 aquí, si hay ceremonia puedes grabar vídeos, si no hay nada que podemos hacer. Nos vemos, tienes una hora, ahora 11:30, una hora, tienes tiempo, 12:30 nos vemos en el camión, listo, termina todo, baños de otros, todo termina, aunque hay ceremonia, es empezar
12:10 empieza, 12:15 termina. Todavía tienes tiempo largo suficiente para volver al camión. Si terminas temprano, también puedes llegar al camión temprano. Si tienes preguntas, puedes responder. Si no, Bueno, Fernando, te has enterado, ¿no? Primero que hacemos es subir arriba. No, ver, primero tienes que ir a pero no puedo grabar. No, ahí no puedes grabar. Pero bueno, es para que después lo puedas explicar. Sí, pero van a hacer fotografías. Entras por aquí y sales por allá. Luego subir a la tumba y luego pasar al Paseo de los Leones. Es todo. Pues yo pienso que me voy a evitar esta cola que hay ahora mismo ahí. Y vamos para acá. Creo que hay cola, o no sé, ahora lo voy a ver. Me voy a ir directamente a la tumba. ¿A qué hora digo que tenemos que estar aquí? A las 12:30. En el autobús hasta allá abajo. Y a las 12 hacen el cambio, 12:10. A las 12:15. 12:15. Sí. A las 12:10. Ojalá lo veamos. Es bonito eso. Sí, a ver si lo podemos ver. Vamos. Es que aquí no puedo grabaros nada dentro de este edificio. Allí creo que sí. Todo este Paseo de los Leones creo que también. Y como ya ha explicado el plan, lo único que estoy haciendo es mirar a ver dónde está Adriana. El chavalote Fernando está ahí, van al baño. Eso es otra, que tienes que ir preparado para ir al baño. Bueno, pues aquí estoy con el chavalote, con Sebastián, Adriana. Me voy a subir directamente al mausoleo. Y luego... ¿eh? No, también podría hacer una a mí, aquí que se vea... Voy a hacer unas fotos también. Los niños que van a la escuela intentan hacer el mismo paso. Ahí está el chaval haciendo su foto. Bueno, ahora no nos dejan subir ahí por el tema este oficial que están haciendo, no sé qué es. Sí que nos dejan ir por aquella parte y vamos a ir aquí adentro. Estoy en una de las salas, está toda la gente haciendo fotos en esta zona. Es una zona que muy concurrida, la zona que no he hecho fotos ni vídeo, pero para que hagáis una idea de cómo es el lugar. Es impresionante el tema este, pero ahí hay trincheras y otras cosas. Perdona. Fue por allá arriba, nosotros vamos a salir. Ahí es donde están las trincheras. Os voy a enseñar una de las trincheras. Bueno, estamos por otro de los pasillos. Estoy grabando los sitios que son más tranquilos, más relajados a la hora de que te prohíban grabar. Os quería compartir un poquito, solo un poquito. Está muy bien hecho, muy bien hecho. Creo que la puedo grabar porque acabamos de salir. Esa es la puerta de salida. Esta puerta, esta zona es de biblioteca. Es que está muy completo esta. Yo le podría llamar museo, la verdad, museo del ejército de aquí de Turquía, ¿no? Y la verdad que está impresionante. Y muy bien hecho.
Eso sí, te da muy poquito tiempo porque esto es para mirar bastante más. Pero está bien. Esto es la tienda, por si quieres comprar algún detalle. El tema del Museo de la Guerra. Pues nos vamos a salir a ver si vemos el mausoleo o nos vamos al paseo con los leones. Otra vez están con la bandera, o no, con la trompeta, digo. Salimos de este lado, ¿viste? Sí, hemos salido de este lado. ¿Entramos por allí? No, Adriana. Para los jardines es acá. No, pero creo que tenemos que subir por aquí para el mausoleo. Vamos un momento. ¿Podemos subir? Sí, yo creo que sí. Entramos por allí y hemos salido por aquí. No sé cómo lo hemos hecho, no sé por dónde hemos pasado. No tengo ni idea. Pero parece magia, ¿eh, Adriana? Porque que yo sepa no hemos bajado escaleras, pero sí, ¿no? ¿O no? Si no hemos bajado escaleras, ¿cómo ha sido? ¿Que salimos por un sitio y entramos por otro? Yo creo que pasamos por abajo. Bueno, vamos a subir por aquí. Ahora sí que nos dejan subir. Ya aquí creo que ya puedo grabar con la cámara. Están saliendo. A lo mejor hacen el cambio de guardia ahora. Bir amca kızıyla geldik. Sonra hiç Eskişehir'den gelen bir arkadaş vardı. Onunla geldik. Fijaros qué impresionante se ve. Sağdan devam ediyoruz. Oradan devam ediyoruz. Por ahí entramos. O por aquí. Ahí. Bueno, pues esta es la parte del mausoleo. Está bien fresquito aquí dentro, ¿eh? Mira ahí arriba. Y aquel mármol es lo de la tumba. ¿Me preparas una fotito? La vamos a hacer aquí. Y esto es lo que le trajeron. Estas flores. Ya nos han quitado la barrera. Ya hemos podido acercarnos más. Vamos rápido porque creo que es el cambio de los soldados. Ahí está uno de ellos. Vamos a ver si lo podemos grabar. Buraya inmek isteyen gelebilir. Durabilirsiniz. Geçmeyelim, seyredelim zaten. Van subiendo otros por allí. Beyefendi basamakların üstüne çıkıyoruz lütfen. Aşağıda bekleyelim. Basamakların üstüne çıkıyoruz.
Esas duruş! Nöbeti! Marş! Tüfek! Omza! Selam! Dur! Dikkat! Hasan Manalıhan! Nöbeti vukuatçı olarak teslim ediyorum komutanım. Hasan Uçak Kahramanmaraş! Nöbeti vukuatçı olarak teslim ediyorum komutanım. Berkay Şahdır İstanbul! Nöbeti vukuatçı olarak teslim ediyorum komutanım. Fırat Dalan Konya! Nöbeti vukuatçı olarak teslim ediyorum komutanım. Tüfek! Omza! Esas duruş! Efendim. Kol sağla! Marş! Efendim anne. Kıt! Odur! Sola! Dön! Bir adım ileri! Marş! Sola! Dön! Tüfek! Omza! İstikamet bayrak! Uygun! Marş! Tüfek! Omza! Esas duruş! Geriye! Dön! Normal adım! Gelebilirsiniz. Marş! Normal adım! Kolon arasından çıkış yapmıyoruz. Omza! Uygun adım! Marş! Kolon arasında bekliyoruz. Evet, ziyaretinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bueno, ¿qué te pareció, Adriana? ¿Te ha impresionado? Sí, impresionante. Bastante, No ¿no? había visto esto tan Impresionante un poco. ¿Y ahora para dónde? Vamos para abajo, nos vamos a lo que es el Paseo de los Leones. Al final lo grabé un rato con mi celular también, por cualquier cosa. Bueno, pues el tema militar en estas circunstancias que no son de guerra es bonito. Lo que no me gusta es la otra parte, pero en este tema de destrucción y... Oye, vaya voces, ¿no? Que tenían los chicos. Parecía, mira, allí van los otros. Los otros van por aquella parte y se van a situar en cada lugar. Es el cambio de guardia lo que están haciendo. Vámonos al Paseo de los Leones. Vamos a comprobar que esos leones, si te acercas, te sacan los dientes, Adriana. Pero mientras ¿Hay no te leones? acerques. ¿De Sí, verdad? de verdad. Pero no son de verdad los leones, estatuas. Alguien se dejó el jersey ahí. Alguien que tenía calor. Bueno, como te has fijado, en esta plaza no hay gatos. Eso es raro que sí, porque en toda Turquía hemos tenido muchos gatos. A lo mejor me equivoco. Pero hay leones. Hay leones. Bueno, pues espero que os sintáis de que estáis con nosotros paseando. A ver, Fernando está por su cuenta, Alex por su cuenta, todos los demás llevan su ritmo. Y yo trato de llevar un ritmo que se adapte al horario. Ya van a hacer Sí, pero como hemos grabado los otros... Como lo hemos grabado arriba, ahora grabarlo abajo ya... demasiado tiempo. Vamos a pasear por aquí con los leones.
Yo creo que lo que hemos grabado es suficiente. Ahí están el chaval y Sebastián haciéndose fotos con los leones. Fijaros el tipo de suelo que tenemos, un suelo impresionante. Ahí nos vamos a hacer unas fotos, Adriana y yo también, ¿a que sí? Mira cómo tiene los dientes. ¿No grabas eso? Sí, pero en la parte de arriba. Sí, porque total, ya la parte que yo grabé es la parte que se quedan arriba también. ¿Y tú qué? ¿No lo viviste un poco de cerca? Sí. ¿Qué tal con las fotos? ¿Bien? Luego me haces una, ¿eh? Mira, nos vamos a hacer ahí, en esos dos que tenemos ahí delante. Me imagino que allá al fondo se tendrá una vista a la ciudad, a la parte más antigua, porque lo que hemos grabado con el autocar son edificios nuevos de la parte, digamos, que está creciendo. Aquí nos vamos a hacer unas fotos. Sí. Voy a parar un poquito, pero voy a grabar más de cerca la cara para que la vean. Más que leones parecen gatitos grandes, ¿a que sí? Sí. Bueno, pues se están paseando por aquí rápidamente los del cambio de guardia. Y me estoy acercando un poquito. Ahora no dan el paso que estaban dando mientras estaban en la plaza. Ahora dan un paso un poquito más ligero. Y es impresionante cómo gritaban. Ellos saben lo que gritaban en su idioma, yo no lo sé. Y aquí estamos, son cerca de las 12 de la mañana, 12 y cuarto aproximadamente. Del día, creo que estamos a día 2, ya no me acuerdo bien. De diciembre, o 3 de diciembre ya. Salimos de Estambul esta mañana a las 5 de la mañana. Y por aquí estamos paseando a las 12 en Ankara. Y nos vamos a Capadocia en breve. En nada, prácticamente en breve espacio de tiempo. Bueno, me despido, espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Ahí está Adriana haciéndose las fotitos. Venga, que te hago una pegando un salto. Pero ponte delante del león y te la hago. No, ya me la hice. Bueno, pues tú misma. Acabo de hacer el vídeo para el grupo de Facebook de Paco en Riviera Maya con el celular, al mismo tiempo que estaba grabando con la GoPro. Hola, este desarrollo espectacular que tenemos delante de Playa Mamita. Son 200 metros de playa, lo que abarca con 2 hectáreas, departamentos en la primera fase que son 113, desde una recámara a 4 recámaras. Aquí Lorena nos va a comentar cómo son esas medidas de los departamentos, los más pequeños de 80 metros cuadrados. Así es, 80 metros cuadrados hasta departamentos de 700 metros cuadrados. Tenemos una arquitectura de Sordo Madaleno, galardonado con múltiples premios, y también vamos a tener múltiples amenidades, como Speakeasy, Juice Bar, gimnasio, spa, sport bar, entre muchísimas otras que nunca antes hemos visto. Y el boliche es lo más... El boliche, sí, a mucha gente le encanta el boliche. Y sobre todo resaltar que el desarrollo tiene mucha vegetación. La playa va a mejorar muchísimo más porque vamos a tener palmeras y vegetación. Está en un nivel alzadito, con piscinas aquí en esta parte y un rooftop en la parte de atrás. Vamos a disfrutar de este desarrollo y vamos a conocer los renders para que lo veáis muy bien. Seguimos paseando por aquí, va a ser un paseo rápido, solamente hasta llegar a esas estatuas que tenemos ahí delante. Ya se instalaron el cambio de guardia y nos vamos para el autocar. No sé ni qué hora es, Adriana, ¿qué hora es ahora? No tengo horario. Mi teléfono está con el horario de playa. Ah, ok. Son como las 12:30, ¿no? Mira, mira a mí, a ver si lo puedes ver. Si es que Adriana no tiene el chip, bueno, no le cambia. 12:22. Sí. Tenemos 8 minutos para volver al autocar. Lo justo para 8. Uy, yo quería pasar por un café. Pues te lo pide mientras voy al baño. Es que apetece un café con este airecito fresco. Y suerte tenemos de que está todo tranquilo. Fijaros, los árboles no se mueven ni una hoja. Y aparte, aquí no estamos cerca del mar como en Estambul. Entonces el frío, quizás la temperatura sea más baja, pero no tan menos frío. Está mejor la temperatura que en Estambul, ¿no? Pero acuérdate el primer día que era más alta que aquí y parecía que hacía más frío por el aire y por la humedad.
Aquí se puede divisar, pero vosotros con la GoPro no lo vais a ver. Pero se puede divisar cómo es la ciudad, la tenemos por allá. Una ciudad de 6 millones de habitantes, no es pequeña, está bastante grande también. Y ahí están todos los edificios oficiales de, pues eso, del gobierno turco. Y nada, hasta aquí quería llegar. Te voy a hacer una foto. Voy a parar un poquito. Esta es la vista que tenemos hacia la otra parte. Guardias ahí en esa postura no se mueven. Vete a saber cuántas horas se pegan, no lo sé. Imagínate que fueran 8 horas sin mover un músculo ahí. Solamente mueven los ojos, lo demás no lo mueven absolutamente nada. Es increíble que puedan estar así tanto tiempo. Yo espero que solamente sea 1 hora o 2 cuando están así, pero si son 8 horas, increíble. Yo no sé cómo aguantan. Si de pasear yo, que ya me estoy moviendo, ya te duele la espalda, te duele cualquier cosa, oye, me necesito sentarme. Pero bueno, nos vamos a ir rápido para el autobús. Espero que os esté gustando este paseíto que estamos dando aquí. Creo que es la única parada que hacemos en Ankara, que es este palacio, o este mausoleo, mejor dicho. Y ya nos vamos camino de Capadocia. No sé cuánto tiempo hay. Creo que dijo 3 horas más, o 2 horas y media, o algo así. No recuerdo. Pero bueno, si salimos a las 12:30 o 1 menos cuarto, porque se va a retrasar alguien, entre ellos puede ser que seamos nosotros. A ver si antes del mediodía estamos allí. No, del mediodía, no, perdona, antes de las 3 de la tarde. Y ahí podemos agarrar ya lo que es el hotel, la comida. Y nos iríamos a preparar, porque por la noche creo que hay un espectáculo turco, pero no sé exactamente cómo se llama. Y dicen que está muy bien, que no nos lo perdamos. Tiene un coste un poquito elevado, pero me dicen que merece la pena. Vamos a comprobarlo. Me voy a llevar otra cámara que grabe un poquito mejor cuando está un poquito oscuro. Y subir vídeos pues ya lo voy haciendo según puedo. El de ayer, por ejemplo, no lo pude hacer esta noche pasada. Luego el internet es muy lento a veces. Tarda unas 7-8 horas en subirse el vídeo. Pero no solamente subirse el vídeo 7-8 horas, sino que yo tardo 3 horas o así. Pero cuando llego al hotel a lo mejor tengo el tiempo justo de dormir. Tiempo justo, digamos que ni eso. Anoche llegamos cerca de las 11 de la noche al hotel y nos tuvimos que levantar a las 4. ¿Por qué motivo? Porque tienes que arreglar tus maletas, hacer tu aseo y bajar hasta el autobús. Así que cada día va a ser diferente, cada día va a ser, como dice Alex, pa' que aventura. Pero bueno, voy a parar un poquito, me voy a ir al baño. Quizá grabe un poquito cuando paso por la plaza otra vez, como despedida. Estamos en las mejores horas del día de lo que es el calor frío. Y las manos están congeladas. Adriana se me va por el café y yo rápidamente, ella por la derecha y yo por la izquierda. Le he pedido que me compre un café porque la verdad que viajar en el autobús con algo calentito me va a sentar bien. Este hombre es alguien, creo que es famoso de aquí del gobierno, no lo sé. Pero bueno. Y si me equivoco no pasa nada. Los chicos están ilusionados con su visita aquí. Mirar cómo no se mueve absolutamente nada el guardia. Antes me hizo una foto ahí también. Bueno, pues luego tenemos que bajar. Toda esta cuesta como 300-400 metros. Y seguro que hay gente pidiendo café. Estoy seguro. Pues los baños están muy bien. Y lo mejor de todo, que cuando te lavas las manos tienen un papel para secarse, que es la única duda que tenía. No sé qué representa esto, todo esto, pero creo que es un mástil que quitaron y lo pusieron ahí tumbado. Como veis, parece un mástil, ¿a que sí? Y la parte de abajo, parecido a este que estamos viendo ahí. Sí, ese es el mástil.
un segundo máster que tiene en caso de que se rompiera o le pasara cualquier cosa, poderlo cambiar. No sé, posiblemente pueda ser eso. La cafetería, como es, pues pequeñita, creo yo, pero vamos a comprobar. Me decía Adriana que sí hay mucha gente esperando café, que nada, que nos vamos para el autobús. Así es la cafetería. Oye, pues no está tan pequeña, está bastante bien, qué bueno. Hay buenos pastelitos, ¿eh, Adriana? Oye, está bastante bien. Mira, va a preparar rápido y nos vamos andando, que sí. Sí. Pues qué bueno que tenemos el cafecito con su tapita para que no se caiga nada, no se derrame, y rápido y corriente porque creo que somos los últimos en ir para el autobús. Quizá lleguemos 5 minutos más tarde que los demás, no lo sé, pero menos mal que es cuesta abajo porque ya sabéis, la cuesta abajo se hace más rápido. Ahí se puede ver parte de la ciudad también, ahí detrás. Y esto es lo que hablábamos al principio, diferentes árboles por todas partes representando a un país diferente del mundo. En el lugar de adiós decimos güle güle. Güle güle. ¿Cómo pones eso? Estoy diciéndole adiós a Ankara. Güle güle Ankara. Es como adiós con sonrisas. Como diciendo, hasta otro día, sí, que me gustó. Tenemos un lugar para visitar en Ankara, era de Museo de Mustafa Kemal Atatürk, que se llama Anıtkabir, y ahora salimos a Ankara. Desde Ankara, aquí estamos en mapa, próximo destino aquí. El lago de Sal, segundo lago más grande del país. Tiene las tierras blancas desde las partes donde le faltan más agua, solo faltan de sal. Y vamos a tomar fotos allí, es el lugar donde vamos a tener almuerzo también. Y después seguimos hacia Capadocia, tenemos uno más parada, depende del tiempo, si llegamos en un buen tiempo, tal vez desde hoy podemos empezar de hacer visitas del Capadocia también. Esta parte depende del tiempo, horario, si llegamos en un buen tiempo. Güle güle es la primera palabra en turco, sí. Bueno, güle güle, ¿eh? Ya habéis aprendido. De globos, hay noticia mala sobre de globos. En tiempo libre yo recibí de noticia mala que mañana no hay vuelo de globo. Pasado mañana, desde hoy no tenemos información. Un día antes el gobierno hace control sobre el clima por mañana. Si confirman por la mañana antes hora de vuelo, también hay otro control del gobierno. Si ambos de ellos confirman, hay vuelo. Si no confirman, no hay vuelo. No solo por una o dos empresas, es algo por todo Capadocia. Este control del clima en gobierno. Gobierno dictará si está disponible para tener vuelo o no. Mañana no tenemos vuelo, pero por pasado mañana vamos a ver durante el día mañana si lo que está pasando. Voy a avisar, voy a compartir las informaciones. Si no podemos actualizar Globo 2 días en Capadocia, próximo día vamos al Pamukkale, es otro destino. En Turquía tenemos globos. Vamos a ver en Pamukkale. En Pamukkale, para ser honesto, hay más posibilidades. Todavía nadie no puede decir 100%, pero en el oeste del país, en general, de condición de clima mejor por globo. Si no podemos hacer ninguna, será reembolsar sobre del parte del dinero pagado sobre del globo. Si pagaste voy a reembolsar. Si pagaste en su agencia antes, cuando vuelves a la casa, ellos van a reembolsar. Ahorita hasta el próximo destino voy a visitar cada uno con lista de nombres para terminar las reservas sobre de las actividades. Si alguien más todavía interesa sobre el globo, puede añadir su nombre. Bueno, aquí tenemos unas vistas bastante bonitas. Ahí se ven unas franjas de nieve, se ve pues lo que es el valle, se ven unos cuantos cerros. Está bonito, la verdad que merece mucho la pena mirar y apreciar estas vistas increíbles. No había, estaba lleno.
Es momento de hacer una pausa en este video y conectar con nuestros leales suscriptores. Sabemos que la pasión por Paqui Reporteros nos une, y hoy queremos llevarte más cerca de la acción, sin importar dónde te encuentres en el mundo. Si estás disfrutando de la belleza de la Riviera Maya o explorando cualquier rincón del planeta, tenemos una emocionante solicitud para ti. Como ya sabes, Paco está actualmente en Europa, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero no queremos que te pierdas ni un solo momento de esta experiencia única. Por eso, te pedimos que nos envíes tus videos grabados en formato horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque queremos que la calidad de tus imágenes sea asombrosa, y así todos podremos disfrutarlas plenamente. Queremos que tus historias se unan a la sección especial de Paqui Reporteros y que nuestra comunidad viaje junto a ti. Así que no dudes en compartir tus aventuras, tus paisajes y tus momentos más especiales. Tú eres parte de este viaje, estés donde estés. Agradecemos tu apoyo y participación. Juntos, hacemos de Paqui Reporteros una experiencia global. Aquí sigo caminando por la playa. Este es el Hotel Catalonia. Más adelante está el Hotel La Esencia. Y bueno, pues toda esta playa es maravillosa. Mira, el sol de repente sale, pero aún así los colores del mar están preciosos. Cero sargazo. Estamos hablando que es día 3 de diciembre. Ayer día 2 pues fue mi cumpleaños. Gracias por las felicitaciones. Y pues bueno, aquí andaremos hasta el 12 de diciembre, muy a gusto. Y bueno, trataré de filmarte algunos Paqui reportajes para que se los hagas llegar a todos los amigos. Y mañana estaremos en el Parque del Jaguar. Creo que ahí no nos dejan volar el dron, está restringido. Yo traigo el DJI Mini 4. Espero poderlo volar en algunas partes para enviarte pues tomas padres. Digo, no soy un experto como Alex, pero sabes que sí lo sé usar. Saludos. Mira, Paco, aquí están construyendo el Beach Club, que será el nuevo Beach Club de Espujá, que ya contará con albercas y bueno, estará mucho más completo que el que estamos usando actualmente. Será el Beach Club nuevo de los residentes de Espujá. Y aquí seguimos caminando por la playa. Vamos a llegar allá a donde está el Hotel Esencia. Y aquella bahía del final es donde están los manatís. Está verdaderamente padre. Mira nomás qué belleza de colores del mar. Está verdaderamente estupendo el color ahorita. Allá anda un tipo haciendo lo del papalote, skyboarding. Está aprovechando el viento. Y aquí estamos llegando a otro Beach Club que tiene así tienditas como indios. No me acuerdo cómo se llama el nombre, ahorita me voy a ir acercando a él. Paquito, espero que vayas bien en tu viaje. Estamos aquí en Espujá. Ya sabes que aquí tenemos un terrenito en Espujá, vinimos a visitarlo. Le estuvimos dando mantenimiento a la casa de Bali, ahí en Playa del Carmen. Y ahorita vinimos a visitar el terreno aquí de Espujá, a ver cómo estaba el club de playa. Y mira la playita cómo está, qué bárbaro. Está muy agradable el clima. Mira los colores del mar, están estupendos.
está maravilloso el clima porque no hace tanto calor. Y además pues el sol sí te bronceas, o sea, está muy agradable. Entonces esperamos que estés en el viaje muy padre, disfrutando. Aquí pasamos el cumpleaños en Tulum, pero hoy nos vinimos aquí a visitar Espujá, que para nosotros es pues, la mejor playa de la Riviera Maya. Y bueno, pues mañana estaremos en el Parque del Jaguar y te pasaré otro reportaje para que se lo hagas llegar a todos tus seguidores. Y bueno, te mandamos un saludo, un fuerte abrazo a ti, a Adriana, a Alex y por supuesto a tu amigo que andas con él en el viaje. Que la pasen padrísimo. Aquí voy a caminar en la playa y al rato te envío más información. Aquí un paneo de lo que es el Beach Club Duna. Seguiremos caminando aquí por la playa y vamos hacia el Hotel Esencia. Mira Paco, aquí seguimos caminando por la playa esto es la bahía de Espujá. Y bueno, estas casas que ves aquí son propiedades privadas que tienen sus palapas, que bueno, son residencias muy padres. Hay aquí en esta parte, no sé cuántas casas debe de haber en este lugar, pero bueno, caray, están ubicadas perfectamente bien. Me decías en tu video que ibas a ir a Capadocia, ojalá y se suban a los globos. Sí sé que les toca temporada de frío en algunos lugares que van a visitar, pero espero que se la pasen muy bien ahí con Fernando y su familia. Saludos a todos. Yo sigo aquí caminando por Espujá. Mira Paco, seguimos aquí en propiedades privadas, que son unas villas, pero bueno, así le llaman aquí villas, pero la realidad es que son unas casas residenciales. Mira nomás la palapita que tiene este hombre aquí en la playa de Espujá. Y su casa allá atrás entre la selva. Hombre, sensacional, ¿no? Para pasarla aquí con amigos, muy agradable. Y bueno, allá ya alcanzamos a ver, ya estamos por llegar a lo que es el Hotel Esencia y aquella bahía donde están los manatís. Ahorita pasamos por ahí y te filmo toda esa zona. Sí, mira Paco, ya llegamos, es el Beach Club Duna, que bueno, es muy agradable también. Tienen estas pequeñas áreas donde es pet friendly, puedes meter a tus mascotas. Tienen estos tipis así tipo indio. Y bueno, pues la playa, entonces es un beach club muy padre, aquí ubicado en la playa de Espujá. Vale mucho la pena, se me había olvidado el nombre. Y ahorita nos vamos a dirigir al Hotel Esencia, que está mucho más allá y es un hotel muy exclusivo, muy nice. Y bueno, vamos a pasar por algunas propiedades privadas que bueno, son excelentes. Imagínate, esto lo visitábamos nosotros cuando no había nada de estos beach club. Te estoy hablando de 1980, 82. Una playa completamente virgen.
Hoy por hoy, pues bueno, ya está más o menos llena, pero no tanto, sigue estando muy bella. Sí, luego haré algunas tomas, pero con la GoPro. La ventaja del teléfono celular pues es que tiene zoom y entonces puedes dar acercamientos como estos que pues se ven impresionantes. Y mucha gente aquí caminando por la playa muy a gusto. Este es el restaurante aquí del hotel Esencia. Sus pequeñas palapas para descansar. El área amarilla donde, bueno, no está ahorita el cuate que cuida a los bañistas, pero bueno, las olas están muy tranquilas. La realidad es de que no es muy necesario en este momento, pero mira, ahí tienen sus palapitas. Y ahorita nos vamos a acercar al bar que te comento. Pues aquí hemos llegado al Hotel Esencia, que es un hotel bellísimo y muy antiguo, muy exclusivo. Tiene un barecito muy bello en la parte final que nos estamos acercando, y en aquella parte del fondo, allá donde se ve aquella casita blanca, que es una zona también maravillosa, también hay propiedades privadas, pero mira el color del mar, está bellísimo. Y el sol parece que no quema, pero no, hombre, está verdaderamente fuerte. Estoy filmando con el teléfono celular. Mira, Paco, en esta parte de la bahía es donde hay manatí. A veces tenemos la suerte de verlos, pero en esta parte también hay propiedades privadas muy bellas. No traigo los zapatos adecuados para pasar por aquella zona que es de rocas. Le das la vuelta y bueno, ahí en esa parte, otro día que venga atravieso todo eso para que veas, se hace un cenote, pero de mar muy hermoso en esta parte. Mira nada más, qué belleza. Si estuviera el sol, como dices tú, se verían los colores del mar mucho más bonitos, pero aún así no le quita la belleza a este lugar. Esta parte es la parte norte, está yendo hacia Playa del Carmen. Aquí vamos a hacer un paneo y nos vamos a ir un poco a contraluz aquí, y allá está la parte sur. En la parte sur, aquella del fondo, es donde hacen este deporte de los paracaídas con el no recuerdo cómo se llama el deporte, pero es aquella zona donde se juntan todos a hacer este deporte, que es muy agradable, y es en la parte sur donde había un hotel abandonado en aquella zona del final. Allá, aquella parte es rumbo a Tulum. Esta parte de la bahía de Espujá pues es verdaderamente agradable. Aquí estamos haciendo un paneo hacia la parte norte, que también es bellísima. Y aquí ya voy de regreso al Beach Club de Espujá, donde se quedó Marta, que bueno, pues aquí todos la conocemos como Lucky, que en traducción sería suerte. Le dicen todas sus hermanas Lucky, pues se llama Marta Lucasta. Mi esposa no quiso acompañarme al recorrido, que quieras o no, pues ese es largo, y se quedó platicando. Ya sabes que
Ella platica hasta con las paredes. La ruta de las albercas del Hotel Esencia, tomados desde la playa. Y aquí seguimos caminando muy a gusto. Dicen que es la manera de broncearte, de agarrar muy buen color caminando por la playa. Cuando menos te das cuenta ya traes un color padrísimo en la piel. Por supuesto, utilizando un buen bronceador, porque de lo contrario te puede ir mal. Pero mira la bahía, ya nos estamos acercando y qué belleza de lugar. Mira, este es el barecito que te decía, es el bar del Hotel Esencia. Que bueno, es bellísimo. Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Luego está el lago de Sal. Antes parar y después parar, en total continúa con nosotros casi por 80 kilómetros. Tiene un diseño de longitud y casi 80 kilómetros tiene fronteras claras, podemos decir. Cuando era niño, el agua del lago estaba cerca del camino abajo, pero cada año se convierte más y más pequeña. Y según los científicos, si sigue con esta velocidad en próximos 50 años tiempo al máximo, no vamos a tener un lago aquí. Este es el segundo lago más grande del país, casi en la mitad del país podemos decir, se llama Lago de Sal. No desde aquí, pero en el lugar donde paramos generalmente, especialmente en verano, cuando hace calor, cuando el agua evaporate en la parte de tierra, estas tierras todo se convierte blanca. Este es sal. Después de comida vamos a tener tiempo suficiente para tomar foto del lago. En este momento, por favor, atención, este lago van a caminar, no para usar por ningún motivo. La gente está caminando, uno se intenta probar, especialmente proteger su cara. No es tan peligroso, pero uno se intenta lavar la cara con esta sal natural sin procesar y no está listo para aplicar a la piel directamente. Si tienes interés del sal para cuidar la piel, adentro hay uno está procesando las cremas y otros tipos de cosméticos, pero la parte natural donde vas a caminar también no está limpio y todavía de esta forma natural no usamos por la cara especialmente, pero si quieres puedes quitar los zapatos, puedes caminar. Bueno, pues ese es el lago que vamos a ver, donde vamos a parar a comer. Qué pena que está desapareciendo año a año. Y otra cosa, que es salado, cuando los lagos normalmente son de agua dulce. ¿Por qué será que es salado? Pues luego lo preguntamos, a ver. No, nada, estoy saliendo del restaurante, aquí tenemos el autocar y estamos entrando en este restaurante que también será buffet. Fijaros que es tienda también de alimentos para comprarte algún detalle, algún recuerdo. Y aquí están con la sal del Himalaya. La sal del Himalaya que bueno, para mí la sal de mar es mejor. Himalaya Origin. Vamos, Lord. Origin la de aquí, la que está aquí. Mira, 2.50. ¿Andy? Bueno, yo no sé si está refriadita, pero no sé, no tengo idea. Esta es la sal que está en el río, en la laguna, y esta es de Himalaya. Buenas tardes. Comida, por favor, allá. Vamos al restaurante. Aquí hay más detalles, cosas de belleza que hacen aquí con los productos que tienen. Lo que veo por ahí, mucho flamenco.
Baños ahí va. Ahí. No pagas, están aquí para... Alfombras. Piedras de estas para lamparitas. Muchas maletas. Y vamos a conocer el restaurante, ya lo veis cómo es. ¿Cómo funciona? No lo sé. Ahora lo vamos a averiguar. De momento me doy un paseo por aquí para ver cómo está esto. Aquí veo unos platitos, parece como postres, como un bizcocho. Y aquí hay unos platitos como ensaladas. Pero no sé cómo funcionan, luego lo explico. De momento no lo conozco bien. De momento va entregando aquí unas sopas o algo así que no sé de qué son. Sopita, perdona. Pues no sé de qué es, no sé de qué sabor es. Puede ser de carne, le han puesto condimento. Crema de garbanzos. Y que sabe delicioso, dice por ahí. Y luego esta ensaladita. Y ya iremos grabando qué más nos trae. Pues pone eso en el medio, cada uno va agarrando un poquito. Ahora nos van a poner nosotros también. Yo tengo aquí el jugo de granada. Nos pusieron este panecito, igual como Demetrio. Y nada, pues vamos a ver si comemos. Mira, aquí van a poner otro aquí abajo. Y esto es lo que nos pone. En medio tenemos arroz, carne, que creo que es de res, pero no estoy seguro. Y luego pues hecha con pimiento morrón, creo, tomate. Pero bueno, vamos a descubrirlo. Ya agarré casi todo. Ahí está contento Sebastián con su comida. Y me llevo esto. Era lo ¿Está bueno? ¿Ya lo probaron? Vamos a dar una vuelta por aquí. Dicen que por aquí vas al... Mira, ya tenemos gatitos por aquí. Vas al lago. Y este lago, como veis, se ha secado mucho por aquí, por esta zona. ¿Qué pasa? Oye, qué peludo es este, ¿no? Sí. Y ahí tenemos el otro. Pues este lago, yo pensaba ver un lagazo ahí grande y no, que va, está escondido allí a medio kilómetro. Ya se ha ido secando, cada vez se verá menos. Aquí venden productos naturales para arreglar problemas de eczemas y cosas así. Cosas de la piel, de belleza, todo con la sal del lago. Bueno, vamos a pasear por aquí. Dice que hay gente que se quita el calzado y se ponen a andar, pero que esta sal, pues ya escuchasteis y grabé antes al guía, que para la cara no os deis, que esta sal no está preparada y se puede quemar la piel. Luego nos hacemos una foto allí. Hazme una foto allí también. Vamos a hacer una foto aquí de Turquía, bonito, ¿no? Lo que sigue. Bueno, sal tú una sola. Adriana, me voy a hacer una foto con el pelícano. Mira, otro corazón ahí. Está lleno de corazones, parece que esto es romántico, ¿no? Lo que sigue. Y esto es parecido a lo de María Desatadora de Nudos. Aquí lo hacen. Pues esto me imagino que es como se llama el lugar o el lago. Hace frío, ¿no? Lo que sigue. Bueno, pues ahí hemos hecho estas fotitos. Ahora vamos a pasear. Fijaros en el detalle de las papeleras. Le va a hacer una fotografía a la papelera al chaval. Es una papelera anciana, pero señorial, trajeada y con bastón. Tiene gafas puestas y sombrero. ¿Es original o no? Hazme una foto con esta papelera, chaval. Fíjate que la parte de arriba del sombrero sirve para tirar los cigarrillos. Y la papelera pues está usada, como se puede ver. Y el chaval, joder, qué frío hace aquí. Está rico, ¿no? Sí.
El chaval está con guantes. Qué bueno. Vale, ya está, a ver. 1, Ya. 2 y 3, 4, 5. Una más. A ver, siéntate ahí al lado. Me quieres hacer sentar en el asiento, pero de verdad que me pela. A ver, ven. Porque de verdad que... ¡Ay, mis dedos de las manos! Es que cuando sales del restaurante, como que no notas frío, porque estás recién salido, pero cuando llevas ya un ratito aquí, yo creo que estamos ya a 5 grados, por ahí o menos. Oye, papá. Dime. Pero te puedo prometer que yo me siento bien rico. Claro, porque tú tienes los guantes puestos, el sombrero puesto. No, pero que sin guantes yo me siento rico. Mira tu nariz. Color colorada tienes. Toma. Pero es que te lo juro, yo no me quejo. A ver, ese cartel, ponle eso de Google a ver qué dice. A ver, venga, va. Yo creo que es aquello de que no toques la sal o lo que sea con las manos, pero a lo mejor me equivoco. A ver, vamos a hacer la prueba, mira. Toma, sí, ponte los guantes. Vamos a hacer la prueba de ver qué pone ahí. Le está poniendo la foto, la va a traducir. Tata, por favor, no tirar basuras, colillas y mascarillas al suelo. Algo que pensábamos que nunca va a pasar. Ah, bueno, sí, es verdad, cigarra pone ahí. Sí, pero que, o sea, tú lo lees y ni al caso, ¿eh? Toma. Póntelo. No, si yo tengo guantes. Ah, bueno. Lo que no me lo había puesto todavía. ¿Dónde se me fue Adriana? No sé, pero yo voy a ir caminando por allá. Vamos a ir caminando. A lo mejor llego a la otra parte del lago. Esto es como Janicio, que se secó hace unos meses. ¿Te acuerdas, chaval? Pues si quieres tener en renta un departamento tipo estudio, amigado, equipado y decorado aquí en Playa del Carmen, una de las mejores ubicaciones, como estamos al lado de la Quinta Avenida, entre la 10 y la Quinta, la playa muy cerca, a 5 minutos, como es Playa Mamitas, este departamento te invita a que lo rentes. Aquí estoy con Ana, que nos va a invitar un poquito también a conocerlo. Sí, y aparte ahorita ya viene la temporada vacacional, así que apártalo desde ahora porque los precios pueden subir. Exactamente, y este departamento, así como lo veis en este momento, recién entregado, lo vais a utilizar vosotros para disfrutar de estas navidades maravillosas que nos llegan en cuestión de un mes. Acordaros, aquí en Playa del Carmen las rentas se disparan en esas fechas y todavía tenéis disponibilidad de un departamento como el que estamos viendo. Para atrás porque al darme la vuelta estamos entrando en la zona que antes era pues todo agua. Estamos ahora andando por encima de lo que era el lago anteriormente, aunque sería un lago de medio metro de altura, por lo que veo, por esta zona por lo menos. Las zonas más profundas estarán por el medio, que todavía tiene agua, y de vez en cuando hay algún riachuelo cuando llueve que se va hacia lo que es el centro. Y todo esto es para jugar a fútbol ahora mismo, algún deporte o correr por aquí. Y aquí nos decía el guía que pues que hay sal natural, pero yo la sal no la veo. Sí, esto es sal. Mírala. Lo que pasa es que ahora está marrón de haber andado la gente, pero sí está llena de sal, eso es sal, todo eso es sal. Y esta la puedes agarrar, pero no poner en la cara, por ejemplo, ir andando con los pies, por ejemplo, ir tocándola con los pies, pero yo no lo voy a hacer. Todo esto es sal, pasa que está sucio. Y dice que hay épocas, cuando llueve, se limpia un poco y se ve todo blanco. A eso se refería. Oye, papá, ¿me haces un video? Sí, ¿has visto los...? ¿Cómo dices? ¿Me haces un video? Sí, pero ¿te has fijado en la sal? ¿En el suelo? Sí. Ahora te hago un vídeo. Ah, van hasta donde está la sal o el agua. Vamos a ver si vemos ahí algo. Hoy, ahí están los dos. Sí, porque hay agujeritos que está con barro. Todavía está húmedo, como si estuviera con agua. Oye, pues esto... aquí ni un animal vive, ¿eh? No, mira. Eso era un pescado que se deshizo, ¿no? Aquí hay otro. Mira. Pero no sé si es pescado.
No, pero el otro sí era un pescado, mira. Pero es planta. ¿Esto no es un pescado? No. Sí. No, son plantas. No. Bueno, las dudas tenemos. Oye, pero ¿cómo huele la sal aquí? No, es que aquí los peces no podrían vivir porque esto está demasiado salado. Sí. Tienes razón, chaval. ¿Cómo va a vivir aquí? No, aquí pues no podría vivir nada. Fíjate cómo está todo esto. Y luego está el mal muerto. Oye, qué bien puedo respirar. Cuidado, ahí. ¿Lo viste? ¿Qué? Qué bien puedo respirar. ¿Sí? ¿Y eso por qué? No sé, pero puedo respirar bien. ¿Cómo que me entra bien? Cuidado ahí en el suelo a ver qué hay. Qué raro esto que se ve ahí, eso es muy raro. No sabemos qué es. Siento que es como esto, mira. Mira toda la cantidad de sal que hay por aquí. ¿No quieres un poco? No, gracias. Oye, mira. Aquí lo único que hacen, yo creo que con palas lo quitan y luego lo refinan. Ajá. Y lo arreglan. Lo tratan. Lo tratan, pero irán a las zonas, mira todas aquellas zonas. Sí, porque no. Oye, todo... eso parece Marte, ¿eh? Es color rojo, ¿a que sí? Voy a ver. Bueno, podría pasar. Hazme una foto por aquí. Toma una foto ahí, pero me voy a ir a dar la vuelta. ¿Vale? No, no vas a poder cruzar. ¿Ahí? No, no creo. Y aparte, es una tontería que vayas a cruzar. ¿Para qué? Para eso puedes cruzar por aquí, mira, Alex. Ah, ¿también? Bueno, ya. No, es que se iba a ir a la otra esquina a cruzar, fíjate tú. Sí, claro, es que la verdad uno no tiene visión. Bueno, a ver qué... Así se saben. Este chaval dio la vuelta por esa zona, ya me bajé un poquito. ¿Cómo te sientes estando en Marte? Ya estoy el lunes. ¿Te vienes el lunes o te quedas el martes? El miércoles si puedo. Venga, vámonos, joder, qué impresión da de que pues no ves el final, ves todo color como rojiza la tierra por ahí. Y bueno, cuando miras por aquí vuelves a la realidad, ¿no? Ahí están los niños paseando y la gente que va por esa zona para hacerse fotos ahí dentro del agua. Dentro del agua no, al borde. Al borde del agua. Pues nada, este es el lago, el segundo lago más importante de aquí de Turquía. O era el lago. Chaval, ¿cómo sientes el aire ahora? Está bueno, me gusta. Sí, claro, sí. Bueno, a ver, está frío, es un aire muy frío. Llevamos 15 minutos a lo mejor, o como mucho. Pero... quédate por aquí, como están esos de los militares, así, una hora entera, así. Oye, mira la montaña, está con nieve. Ese día no estaba haciendo mucho aire, ¿eh? Yo creo que días con mucho aire sí se pondrán algo. Oye, hazme una foto aquí, por ejemplo. Venga. A ver, te voy a tomar con mi cámara si puedo. Vamos a ir de aquí. Es que parecen las espinas de un pescado que se ha deshecho, pero... Oye, pues sí es un pescado este, ¿eh? Sí, eso parece la cabeza. ¿Ya ves? No sé, tengo mis dudas, pero... creo que sí, ¿eh? Sí, se lo ve. Aquí se le ve el ojo y la boca, mira. Sí, por eso te digo... vete a saber de qué siglo es ese pescado. Oye, pero sí es pescado. ¿Qué digo? Que porque hay pescados aquí en lugares salados. No sé. Y aquí parece que había otro, pero bueno, vete a saber. Este aire no tiene nada que ver con el que yo digo en playa, que aunque haga un poquito de aire, métete en el mar, que está calentito. Aquí no, aquí métete en el lago que está... Aquí si hubiera mar, no me meto. Métete en el lago que está salado. Y una pregunta que no he hecho, esta pregunta es... ¿cómo es que este lago tiene tanta sal si se supone que el agua de los lagos es agua en dulce? Esa es la pregunta que me hago yo. Bueno, pues luego le preguntas a la inteligencia artificial. Sí, pero es que no sé pronunciar cómo se llama este lago, la verdad. Ahí lo pone en el cartel donde lo tomamos. He dicho que no sé pronunciarlo. Ah, Tuzgoló. Bueno, pronunciarlo no sé, pero así se escribe. Tuzgoló. Tuzgoló. Tuzgolú. Bueno. Tuzgolú. Pues nada, a Adriana la perdimos, no sé dónde se fue. Ahí viene ahí viene parte de la pandilla con la que vamos. Sí. Viene Sebastián, Manuel, Angélica y Teresa, por ahí vienen. Ay, se nos nota que llevamos un rato ahí. Mirad mi nariz, mirad mi cara. Esto no es de estar pasando gusto, ¿eh? Aunque sea el sitio o lugar bonito. Pasarlo bien. Ahí os dejamos. Hasta luego.
Pues fijaros en esa montañita cómo está de congelada por ahí arriba. Yo creo que voy a tener que comprar una bufanda porque la boca y la nariz se me quedan congeladitos. Aunque lleve gorro. Bueno, pues este es el ratito de excursión que hemos tenido por este lago, que su agua está, vete a saber si está a 2 kilómetros de aquí o más. Pues yo no lo veo el agua por aquí. Me voy para tocar. Yo te estaba buscando. Desde aquí observabas todo. ¿Cómo te ha ido? ¿Has encontrado algo interesante? No. ¿No? Bueno, pues bonitas vistas, ¿no? Bueno, pues el café me lo he puesto con tapa y me lo llevo para el autocar. Pues ya nos toca irnos para el autocar, ¿no? Estaba pensando si comprar algún detallito por aquí. Luego ahí en Capadocia vamos a tener muchos sitios. Pues si no me equivoco es este en el que nosotros tenemos. Nos equivocamos, ¿no? Oye, está cerrado. No, pero está ya. Bueno, pues ya seguimos grabando a ver qué más tenemos durante el día. Un día interesante el día de hoy. Aquí estamos de cháchara otra vez, aquí dentro del autobús, con Fernando aquí y esperando para salir. Adriana, ¿cómo estás ahí arrinconadita? Nos buscamos el último rincón del autobús. Es que yo no le sentí por... Estoy viendo como si fuera el atardecer ya, y aparte nubes de lluvia por ahí al fondo. Y son solamente las 4:46 de la tarde. ¿Te das cuenta que las carreteras van solas? Están solas. No, pero lo bueno es que son buenas carreteras encima. No, son carreteras de primer mundo. Sí, En Europa las tiene así. Es que aquí voy con el café aquí y no me tengo que preocupar nada más que porque se resbale un poquito, pero no porque haya un bache y me lo tire. No, aquí no hay baches, no existen. No los ni topes. Oye, qué bueno. Pues nada, a seguirle. Mira, ya volvemos a tener la nieve por aquí. No hay nada de aire, está pesado, ni una gota. Bueno, sí hay aire, papá. Sí hay aire. Mira las élites. Pero eso se encienden evidentemente, no están encendidas. ¿No te acuerdas que estuvimos ahí? En el lago, todo el viento que había. Aquí en esta zona no hay aire. Mira las plantas aquí, mira las ramitas. No hay nada de aire, cero.
un rato para ir al hotel porque nos querían llevar a otro sitio, no sé, no me acuerdo qué. Bueno, iremos grabando, iremos conociendo lugares, pero como salgamos a la calle, así está. Mira qué población. Vamos y ya no hay negocio. Aquí estamos también, vamos a ver un edificio histórico desde la época del Imperio Selyúcida. ¿Quién es este Imperio Selyúcida? De hecho, los que nos interesa con las novelas turcas, tal vez puede tener un poco de información. Es el nombre del Imperio Turco antes otomanos. Como hoy hay República Turca, pero antes, hace 100 años, era el mismo hombre, era en el reinado del Imperio Otomano. Antes fundación del Imperio Otomano, Imperio Turco, era Imperio Selyúcida. Y estos edificios, vamos a visitar, era posible de ver en casi cada 11 kilómetros en esta ruta, porque donde estamos, en ruta de Capadocia, es una ruta, se llama la ruta Seda, la ruta de comerciantes antiguos. La ruta Seda empezaba desde China y terminaba en ciudad Bursa. Bursa, una de las ciudades vamos a visitar también. El motivo de recibir el nombre de la ruta Seda es que empecé en el primer centro antiguo de seda en el mundo, era China. Segundo centro famoso por seda era de ciudad Bursa. Hoy en día todavía Bursa es el centro de seda, porque es una ruta entre dos centros de seda, reciben el nombre de la ruta Seda. Y había muchos comerciantes que estaban pasando desde esta ruta para darles bienvenida por las noches, para guardarles en seguridad, especialmente. Imperio Selyúcida construir edificios como así casi cada 11 kilómetros. Porque 11 kilómetros es el tiempo. Este kilómetro, una camello puede caminar en un día. Se permiten de camellos de empezar a caminar por la mañana, en el hora de amanecer, en el atardecer, donde camellos se sientan para descansar, construido uno nuevo. A unos veces era una rampa para subir, no puede caminar tanto largo, solo camina al final del día. 3 kilómetros, construido uno nuevo. O si es de rampa hacia abajo, puede ser más largo que 11, puede subir hasta 17 kilómetros. Cuando un grupo de comerciantes llega aquí, hay que hacer check-in, como check-in del hotel, antes de atardecer. Después de atardecer cerrar todas las puertas, nadie no acepta adentro, no mandan afuera, también hasta amanecer. Y cuando este grupo de comerciantes llega aquí por 3 días, todo sin pagar por nada, todo proveen por Imperio Selyúcida. El motivo es para darles noches en seguridad. Porque cuando los comerciantes reciben ataque, cuando sus dineros, productos robados. Bueno, tenemos un visitante, otro visitante y Fernando que acaba de salir. Esto está congeladito, hacemos un muñequito que sí. Me la pongo por no cargar. Sí, claro. Bueno, pues tenemos solamente 20 minutos para conocer el lugar y para ir al baño. Esta es la primera nieve que voy a tocar este año, esta de aquí. Pero va a ser con los pies, está congelada, ¿eh? A duras penas. ¿Te echo una pelota al estante? No, pues te va a costar, porque está muy duro. Aquella nieve de allí quizá no. Mira, que te voy a hacer una foto por aquí. Adriana, ponte ahí en medio, ahora que estás caliente. Luego no vas a poder. Ahí está el chaval que parece que está esquiando con sus gafas y todo ahí. Se está haciendo una foto aquí Sebastián con la cámara. Yo voy para adentro, vamos a conocerlo. Pues aproveché para pisar la nieve un poquito. Seguramente después, cuando pase rato, diré no quiero más nieve. Pero ahora mismo está gracioso. Está bonito, ¿eh?
Pues esto es como un lugar donde paraban esos de la ruta de la seda para descansar de forma segura. Y como dice el guía, a partir de cierta hora de la tarde aquí no entra nadie. Fernando, ¿tú ya estás con tu cafecito? No, es estecito, está delicioso. Con este frío ya sabes. Mira, aquí está, ¿quieres solo? De una vez. Ah, muchas gracias. Mira, nos comparten un café, un té. Qué bueno. Está muy delicioso. Sí, sí, sí. Que están acá las de esas. Señora. Bueno, ya veis que es un lugar para hacer compras. Y aquí se traía la mercancía y luego seguían su camino. Y cada 14 kilómetros dice que había un edificio como este. Imagínate desde aquí a China, en esos tiempos con los camellos, que no podían recorrer tantos kilómetros como quisieran. Según me dicen, está todo reconstruido. Lo que pasa es que en la primera planta las piedras aquellas del final, las más bajas, esas son las originales. No sé cómo se grabará porque por aquí hay menos luz. Y bueno, pues aquí dormían como podían, ya lo veis. No sé si es que no había cama, se tumbaban encima de las alfombras. No lo sé. Esto viene a ser en la posada, una posada en España, ¿no? ¿Cómo te sientes, Manuel? Conociendo la historia de la parte del mundo que no conocíamos, ¿no? Está interesante, ¿eh? Sí, ¿eh? Muy diferente a lo que conocemos. Allí en España hay rutas de posadas, Ajá, de cuando sí. los viajantes pues se iban a comercializar. Y esto es de la ruta de la seda, que es más importante aún. Y como nos decían los camellos, 14 kilómetros duraban mucho, como mucho al día para andar. Sí. Si no... Que 11 a 14, ¿no? Sí, dijo 14, pero dependiendo si es cuesta abajo podían hacer más, si es cuesta arriba menos, hasta 3 kilómetros solo. Pero lo normal sería eso en término medio. Y por ese motivo hacían las mismas posadas que estáis viendo aquí. Ellos sabían, como nosotros con los coches, con la gasolinera, ya sabemos que a tantos kilómetros hay una, ¿no? Bueno, pues aquí recuerditos, diferentes tipos de recuerdos. Esto de los globos de Capadocia, ya lo sabéis, muy famosos en el mundo entero. ¿Cuánto valen? Pues no tengo idea. Bueno, no pone precio. Aquí dice que 4 piezas, 250. Un poquito alto, pero son bonitos, están bien trabajados. Viene a ser 130, más o menos. Más o menos 130 pesos. 4 piezas. Mira. Y aquí no, aquí ya vale más caro. O igual. Estas son bonitas, para llevarse algún recuerdo. Estos días compraremos alguna para llevarlo para casa. Seguramente compraremos esas 4 piezas. A Adriana le gustan los bolsitos estos con gato. Ya sabéis que aquí en Turquía los gatos los adoran. Yo me sorprendo, me parece algo nuevo. Y bueno, Adriana la tenemos aquí arriba, te estaba buscando. Estos días iremos mirando a ver en dónde compramos algún recuerdito. Ahora mira esos pantalones, ¿no te gustaron? Esos para andar aquí no. No. Es para allí, para la playa. 600 liras. Y estas figuritas también bañadas en un oro. Es que hacen figuritas. Esta es una parecida a la que se compró Adriana. Una alfombrita con lo del globo. Pues yo voy grabando los diferentes tipos de recuerdos que podéis comprar, como estos. Están muy bien estos relojes que estáis viendo.
encontramos. Yo qué colores. Bueno, pues ahora toca ir al baño. ¿Dónde están los baños? Mira las bolsitas de gatos que te gustan. Estoy muy atrás. Mira los perritos que están allí esperando que se bajen del autobús. Me voy al autobús ya. Están cariñosos los perros, Mírale. Mira qué contento se ha puesto con ese hombre. No sé si se conocían de antes o no, porque este hombre bajó del autobús. Mírale qué contento está. Quiere que le hagan caso. Ahí siguen todavía Sebastián y Ale haciéndose fotos en la nieve. A ver si les da tiempo. Voy a hacer una foto del paisaje del pueblo aquel. Fijaros cómo está. Bien oscurito y bien nevado. Ese perrito quiere que le hagan caso, pobrecillo. Y estos dos también. Tienen la misma cara, parecen hermanos. Yo creo que tienen casi la misma cara. Pues espectacular el sitio, mírale cómo corre Sebastián en la nieve. Se le ha caído el tenis dentro de la nieve. Bueno, cosas que pasan. Se están divirtiendo. Mira, ahí va el chavalote también. Y se le ha escondido mira, mira, está agarrando la zapatilla. Bueno, los baños creo que están aquí abajo y parece que estos son ruinas también de esa época. Bueno, ¿qué os puedo decir? Vosotros lo estáis viendo, no importa decir que la temperatura es baja. Hombre, si estuviera en playa diría, no pasa nada. Meteros dentro del agua que está calentita. Mira, los baños son de estos, portátiles. Pues ahí vamos a ir. Mira las cadenas, qué cantidad de nieve tienen ahí agarradas. De hielo, mejor dicho. Les voy a hacer una foto de esto. Bueno, pues este es el tipo de baño que nos encontramos. Pero no está mal los baños. Ay. No sé qué significa eso de ese tipo de baño, no sé. Porque tenemos estos de aquí. No tengo idea. Ahora sí que me sorprendí con esto de acá, fijaros. No me extraña que cuando gotea por ahí se vaya congelando toda la cadena. Y luego durante el día se va descongelando. Bueno, pues ya estamos cerca de Capadocia, eso es verdad. ¿Cómo veremos el suelo por allí? Más nevado que aquí. Ya veremos. Los chavales siguen con las fotos. Estos no van a entrar aquí, no les va a dar tiempo. Pero qué felices son haciéndose fotos así en movimiento. Mira, mira, mira. Se va a pegar una hostia. Se va a caer. A pesar de ser un edificio así, digamos, porque le ponen sus detallitos, ¿no? Su decoración árabe. Y ya veis que la muralla es bastante alta y prácticamente sin ventanas. Fortificado al máximo. Y estos tres perritos, pues me imagino que lo alimentarán de aquí dentro, porque si no ya me diréis que van a comer. Ahí están. Bueno, ¿vais a entrar o no? ¿Venden bebidas? No sé, pero te dan té. Chaval, no te va a dar tiempo de ir allí. Pégale un vistazo por lo menos al edificio. ¿Qué? ¿Te has divertido? Sí. No manches, que divertido. Y los pies que no tienen ni calcetines, ¿cómo los tienes? ¿Helados? También. Venga, atácale que no te da tiempo. Pégale un vistazo rápido. Bueno, vamos a pasear por aquí.
Esto por lo que se ve son las ruinas de otro edificio, que nada más que quedan las 4 esquinas, no, 3 esquinas quedan. Creo yo que son esquinas, pero a lo mejor ni son esquinas. Esa parte de ahí sí. La de atrás también, pero esta está por el medio. Y qué tremenda ladera que tenemos por acá para irse corriendo. Seguro que está cultivada en otro momento de trigo o algo así, pero en este momento en el invierno nada. Pues nos toca ya ir subiendo. Espero haberos hecho sentir que estáis aquí conmigo. El paseo este que estamos dando hoy en el autocar todo el día, desde las 4 de la mañana que nos levantamos. Son respetuosos los perros, no molestan, están ahí porque quieren cariño, algo de comida, pero son respetuosos. Se ven las tabelas con los 2 tipos de escritos diferentes. Uno empieza con letra K, Capadocia, es en turco. Está hablando de Capadocia ahora que vamos a llegar. Capadocia en inglés o en español, con C. Pero si buscas esta palabra en la mapa, no existe en ninguna mapa oficial, porque no es un nombre actual, es un nombre antiguo. Es un nombre antiguo de una región, consiste en 3 pueblos. Estos pueblos, un pueblo es dicho grande por estos números, pueblitos podemos pensar, consiste de Göreme, Ürgüp y Avanos. 3 de ellos son las zonas que vamos a ver o vamos a pasar acerca mañana durante el día cuando hacemos el tour en Capadocia. Pero es un nombre antiguo de una región. Hoy en día solo conocen con los nombres de pueblos, actualmente es porque no existen en la mapa. Y la mayor diferencia de este lugar es que Capadocia es el lugar más antiguo que nos visitamos durante la semana. Por ejemplo, en Estambul, intenten recordar la historia, el primer asentamiento era siglo 7 antes de Cristo. O próximos días en Pamukkale es mucho más joven, este siglo 3 antes de Cristo. En Éfeso, siglo 10 antes de Cristo. Pero Capadocia, siglo 19 antes de Cristo es la fecha del primer asentamiento. Y esta palabra Capadocia también representa una región que es un resultado de un proceso volcánico. Había 3 volcanes que rodean 3 lados diferentes del Capadocia. Una de estas montañas se llama Erciyes, un destino famoso por los deportistas del invierno. Si no hay niebla mañana durante el día, desde el centro de Capadocia vamos a ver esta montaña también, este volcánico, que no está activo más. La lava que se derramaba desde estos 3 volcanes cubría todas las tierras, aún incluso de las colinas, aún una parte de las montañas grandes, todo cubre con lava. Y cuando esta lava se seca en millones de años tiempo, se convierte a un tipo de piedra, se llama toba. Lo que de chimeneas teadas consiste es de piedra toba. Este tipo de piedra vamos a ver en toda la región de Capadocia, el mismo tipo de piedra, en unas partes con unos colores diferentes y diseños diferentes. Cuando se seca reciben en forma de toba, pero en superficie, especialmente en arriba de las montañas, de parte de capa de superficie, resultado con un proceso diferente y resultado de otro tipo de piedra se llama basalto. Basalto es una piedra un poco más fuerte que toba, pero toba están afectado mucho cuando está lloviendo, cuando está nevando, cuando hace viento mucho. Siempre hay erosión en piedra toba. Esta erosión cuando sigue en millones de años tiempo, se reciben un diseño de una colina. Colina, pero no imagina una colina de 200 metros alta, algo de 10 metros que parece como una colina. Y en la arriba hay otra piedra más grande que abajo. Esta forma lo que se llama chimeneas teadas, porque toba tiene más erosión, pero basalto menos. Recibe esta formación, es lo que se llama chimeneas teadas. Hoy en día, desafortunadamente, en la parte central especialmente, casi no faltan ninguna ejemplo. Mayoría de ellos, porque el punto de conexión de basalto con toba tiene un diseño como así, basalto en arriba. El punto de conexión cuando esta erosión siguiendo se convierte más delgado y no puede llevar de basalto, se lo cae. En mayoría cae naturalmente, pero hay
hay un acuerdo mala de los hombres locales también. Porque cuando es en su forma original como chimeneas dadas, no puedes usar por ningún trabajo. Pero después de parte de basalto cae, porque no es una chimenea dadas, es una piedra típica, existe en toda región. Puedes aquí desde el gobierno para usar por un trabajo como un restaurante, cafetería o un hotel. Es porque hay los hoteles de cuevas, hay restaurantes de cuevas. Pero es aquí no sé. Es porque Media. 6:30 de la tarde, acabamos de llegar. Vamos a... las 8. ¿Cómo? Parece las 8 de la noche. No, parece más, parece las 11 ya de la noche. Sí, está todo oscuro. Y acaba de anochecer hace nada, una horita. Pero bueno, lo importante es que llegamos desde esta mañana, que nos levantamos a las 4. Nos levantamos a las 4, aunque salimos a las 5. Sí. Vaya día, ¿no? Oye, ¿son vacaciones? Sí. ¿O son desveladas? Desvelada y vacaciones. Perdona. Pues este es el hotel, esta es la entrada, las maletas y nos vamos para adentro. Aquí vamos a estar 2 noches. Me ha dicho Fernando que está bien. Bueno, pues vamos a conocerlo. Laura, Elvia. Bueno, pues esta es la habitación que nos acaban de ofrecer el día de hoy. Cama king size grande. Un poquito suave la luz, porque tampoco hemos encendido todo. Mesa de escritorio que me va genial para trabajar. Con televisión. Adriana me están encendiendo las luces. Sí. Y bueno, espejo. La verdad que se siente cómoda. El suelo es de parquet. Un sofá ahí que parece de un sultán. Un sofá diferente, en pocas palabras. Y el baño, fijaros que tiene una cortinita ahí, el baño. Vamos a conocerlo. Ese es el closet. Aquí te ponen unas aguas para un café. Este es el baño, iluminado. En este no tiene tina, este es de ducha. Total, que la habitación se puede decir que es excelente, está muy bien. Y huele rico. Eso también es importante, las cortinas son buenas, de calidad. Y vamos a iniciar 2 noches aquí, vamos a estar. Nos entra el desayuno y la cena. Así que ahora vamos a cenar en un ratito. Y como dijo el guía, está en la planta 4 el restaurante.